La historia de la humanidad está estrechamente ligada a la medicina tradicional, a las plantas medicinales, que son no solo curativas, sino también tienen una esencia altamente preventiva en la salud y, por supuesto, eficaz. Sin embargo, a lo largo de la historia vimos cómo una medicina convencional se apropió cada vez más con los avances de la ciencia en la salud, lo que propició una desvalorización y poco aprecio, sobre todo en los últimos años, de la medicina tradicional en el mundo. Hoy en Pasa la Voz conversaremos y conoceremos elementos importantes sobre por qué Bolivia, país de mucha diversidad, avanza en el proceso de descolonización, revalorizando la medicina tradicional desde la política pública. Antes, vamos a escuchar a Emilia, una mujer que carga tu historia, nuestra historia. Memorias femeninas. La fuerza que cambiará nuestra historia. En esta pandemia muchas familias hemos vivido la imposibilidad de poder ir al hospital si teníamos COVID o también otras dolencias, no solo por el temor que teníamos de contagiarnos, sino también, la más importante, porque en mi barrio vivimos familias muy humildes, somos los menos, contando con los dedos, las personas tienen un seguro de salud. En comunidad tuvimos que resolver los problemas de salud. Pero además vimos cómo ni siquiera los medicamentos que decían que tomemos en los centros de salud hacían un efecto. Se tenía que probar de todo. Todas las pastillas posibles decían aspirina, ivermectina, antigripal, antibiótico, antirreumático. Todo nos han dicho que tomen. Algunos casos servían, otros decían que no. Incluso los mismos médicos decían que se desconocía cómo se podía tratar la enfermedad, que como era una enfermedad nueva no sabíamos qué se podía hacer y se estaba probando de todo. Encima era muy difícil encontrar medicamentos en farmacias, estaban a muy altos costos por la demanda y no podíamos pagar. Así fue como nuestra medicina tradicional nos ayudó en mi barrio. Los conocimientos de nuestras abuelitas, de las curanderas, fueron nuestra salvación. A la presencia de algún síntoma, siempre teníamos opciones para tener en las plantas. La manzanilla como antibiótico y antiinflamatorio, el eucalipto para los pulmones. Había que tomar también huira. Hemos tomado muchas cosas. En fin, nuestras infusiones y nuestros matecitos nos han ayudado. Así hemos podido atender el COVID y hemos visto que también nos hemos podido recuperar. Este es uno de los miles de testimonios que conocimos en pandemia. En los últimos años, el terreno de la medicina convencional ha abierto una brecha tan grande en el mundo entre la medicina tradicional y ancestral que poco se conoce, sobre todo en aquellos países grandes. Pero estas brechas no son casuales, porque responden también al modelo económico y de salud que se imparte desde grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y Organización Mundial de Comercio, que están vinculadas incluso dentro de los protocolos médicos, con intereses, por supuesto, que también responden a estas organizaciones y a transnacionales. Sin embargo, la realidad en muchos países como el nuestro es diferente. Bolivia ha estado avanzando en la implementación de políticas públicas para incluir la medicina tradicional como uno de los elementos importantes para cuidar la salud. Hoy conversamos con Zulema Torres, especialista en salud pública, salud intercultural y medicina tradicional, sobre este tema. Podemos comenzar mencionándote que la medicina tradicional en realidad es una especialidad de todas las medicinas. Podemos empezar analizando que no hay una sola medicina, no existe una sola medicina, la medicina es plural. En realidad hay una diversidad de medicinas o de formas de hablar del proceso enfermedad-salud. Y la medicina tradicional, como su nombre lo indica, en Bolivia es reconocida como medicina ancestral tradicional boliviana, que, bueno, son prácticas que en realidad se nos van transmitiendo de generación en generación, en alguna línea a través de especialistas y en otra línea casi a toda la población. Podemos empezar también diciendo que quien no en una familia boliviana nunca ha tomado un mate o ha acudido directamente a su huerto o ha acudido a los mercados populares para comprar alguna planta
en realidad, y también parte de los vegetales que son salud a través de la alimentación. Entonces yo creo que es una de las medicinas que con mayor acceso y conocimiento sobre todo tenemos acá en Bolivia. Respecto a la connotación, yo creo que es muy, muy importante para nuestra cultura, porque nosotros no dejamos de ser una mezcla de culturas, en realidad una mezcla indígena, porque nuestro ADN, nuestra propia genética así lo dice, una mezcla también, por supuesto, con la sangre europea, en este caso los españoles. Entonces, eso hace que pues seamos muy ricos, no solamente en el conocimiento, porque es parte de nosotros. Entonces, ¿cuál es la connotación? Yo diría en todas las familias bolivianas, en todas, desde el norte hasta el sur, porque también la medicina tradicional se va transmitiendo de nación en nación. Por ejemplo, existe la medicina tradicional quechua, existe la medicina tradicional guaraní, la medicina tradicional chiquitana. En algunas tenemos prácticas genéricas o digamos muy popularizadas o digamos en común, sin embargo hay especialidades que solo una nación maneja. Por ejemplo, en Chuquisaca, un ejemplo así clarísimo es la picadura de víbora. La picadura de víbora, por ejemplo, en la zona guaraní, chuquisaqueña, tarijeña y cruceña, la maneja casi al 100% el médico tradicional. Incluso los médicos académicos de hospital, al primero a llamar o remitir a un paciente de esta naturaleza, pues van y hacen la transferencia al médico tradicional. Entonces, cada cultura, cada nación en nuestro país, de las 36 naciones en realidad, tienen sus particularidades como medicina tradicional ancestral, pero también tenemos prácticas en común, ¿no? O plantas en común. Por ejemplo, la manzanilla es una de las plantas con mayor recurrencia que tenemos en el uso, pero también en la producción de manzanilla, ¿no? Gracias a Dios, esta planta tan maravillosa se puede acostumbrar, el contexto es bastante propicio para los diferentes pisos ecológicos, desde las montañas, en los valles y también, por supuesto, en los llanos. Entonces, la connotación, diría yo, y en esta época todavía de pandemia, yo diría que es de muchísima importancia, pero también muchísima influencia en las terapias alternativas que se pueden dar, no solamente al caso de la pandemia, sino también en las otros tipos de enfermedad o otro tipo definitivamente de contextos en los que vivimos, ¿no? Es que Bolivia, por ejemplo, ha tomado pasos gigantescos y pasos muy sólidos al promulgar, por ejemplo, en el 2013, la medicina tradicional ancestral boliviana. ¿Qué es esta ley? No solamente es una ley que favorece, entre comillas, a los médicos tradicionales o a los terapeutas tradicionales, sino que en realidad nos da a toda la población en general la libertad y nuestro derecho a acceder a otro tipo de medicina. Lo que tú decías, hasta hace poco, hasta hace muy poco en realidad, los médicos tradicionales no solo han sido desvalorizados frente a la medicina académica o a la medicina tradicional, yo más bien le pondría medicina tradicional a la medicina académica, no han sido solamente desvalorizados, sino también han tenido que practicar la medicina tradicional en la oscuridad, incluso, entre comillas diría yo, ocultos, porque han sido perseguidos a título de ser brujos o curanderos negativos, o que un médico tradicional en una comunidad X más bien le daba mala suerte. Entonces, han sido bastante estigmatizados y también debo reconocer que las diferentes religiones que también han sido bastante poderosas en nuestro país, pues han permitido también que esa medicina sea practicada en la oscuridad. Pero, mira, porque solo así un plan divino, plan del universo, diría yo, esta medicina jamás va a desaparecer, mucho menos en nuestro país por la diversidad de naciones, de culturas que tenemos nosotros, de pueblos y naciones indígenas, pero no solamente la diversidad, sino porque así es como funciona el ecosistema natural en general. Si tú te das cuenta, por ejemplo, y tú agarras cualquier medicina, cualquier píldora, paracetamol, un antiinflamatorio, un analgésico, en realidad parte de ese principio activo de esa pastilla, de ese jarabe, de lo que tú veas, un suero, parte de ese principio activo en realidad ha sido originado, ha sido analizado, ha sido estudiado a través de un laboratorio cuál era la estructura de estas plantas que tenían este mismo principio activo.
Entonces, cuando uno empieza a hacer ese análisis, entonces tú te das cuenta que, ajá, entonces esta planta, por ejemplo, el cedrón, ¿qué hace el cedrón? Me empieza a calmar la ansiedad, me facilita el sueño, por ejemplo. Entonces, todos decíamos, entonces, esta planta del cedrón, solo por dar ejemplo, debe tener algún químico como planta que favorece estos procesos en nuestro cuerpo. Zulema Torres también hizo un análisis respecto a cómo el sistema económico, los grandes intereses afectan realmente a que se puedan ejecutar políticas públicas en el mundo para revalorizar, pero también para academizar la medicina tradicional. Por supuesto que sí. No te olvides que, a ver, voy a ser bien clara en esto, ¿no? Hay grandes poderes que por supuesto tienen, como diría yo, los hilos de ciertos canales económicos que se manejan a nivel global y que, bueno, también hay intereses, ¿no? Por ejemplo, países occidentalizados, mucho más globalizados, entre comillas, mucho más modernos, han dejado de utilizar, por ejemplo, naturalmente las plantas, ¿no? Y como te digo una vez más, hay un interés, por supuesto, ni siquiera yo diría de por medio, hay un interés así de frente. Sin embargo, creo que como Bolivia, nosotros no debemos permitir que las prácticas, que estos saberes que nosotros vamos recogiendo de nuestros abuelos, de nuestras abuelas sobre todo, pero vamos recogiendo de nuestros ancestros, tiene que permanecer. De hecho que va a seguir. De hecho que va a seguir. Yo creo que en Bolivia la medicina tradicional no va a desaparecer. Es más, yo tengo la esperanza de que crezca mucho más y que se permita también mucho más el desarrollo de la medicina tradicional en este caso. La transmisión de saberes es muy importante, que también la ley 070, por ejemplo, de educación, es la que promueve que estos saberes se puedan no solamente cultivar, no en aula, sino fuera del aula, para que estos saberes y estas lleguen a la práctica de los niños, desde los niños hasta medio, intermedio, bueno, ahora hasta secundaria, de tal manera que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan revalorizar. ¿Qué significa revalorizarle? Darle de nuevo el valor que las plantas medicinales tenían y que también nuestras prácticas ancestrales tenían. Y hay otro término que normalmente también usamos y es la revigorización. ¿Qué significa? Que cuando un concepto, una plataforma, un conocimiento, una práctica ya está establecida, debemos darle mucho más vigor del con que actualmente se está practicando, ¿no? Tú sabes que actualmente es muy común el matico, muy común la manzanilla y otras plantitas a las cuales estamos acudiendo sobre todo para tratarnos del COVID, y que a mí me parece lo más acertado en el sentido de que estamos revalorizando, es como nos estamos dando cuenta, oye, si estaba pues aquí en mi jardín lo que yo necesitaba, ¿no? Posiblemente no en la concentración que requiere todo un protocolo COVID, posiblemente no, pero por supuesto que a través de los mates, a través incluso de lo que se llama, hay unos preparados especiales que hacen nuestros médicos tradicionales, lilimentos y todos esos, por supuesto que coadyuva, complementa. La medicina tradicional no va a poder funcionar así sola como tal, ni la académica. En Bolivia tenemos que complementarnos, tenemos que articularnos, y creo que ese es el mejor camino para revalorizar, revigorizar y de todas maneras incluso rescatar estas prácticas y conocimientos de nuestra propia medicina en este camino en el cual estamos transitando. Amigas y amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos.